Chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía del miembro superior. Hoy nos toca estudiar anatomía del antebrazo. Tense en cuenta, en esa imagen nosotros podemos considerar cuál es la parte llamada antebrazo, desde la muñeca hasta el codo. ¿Sí? Todo esto es el antebrazo. Vamos. El antebrazo posee dos huesos, el cúbito y el radio. Al cúbito también se le llama ulna. Ese es el cúbito. El cúbito, según lo que vemos acá, miren acá, tiene una forma triangular, al corte hay una forma triangular, tiene entonces una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. ¿Sí? Eso vamos a encontrar en el cúbito. El cúbito es un hueso largo, es un hueso par, es un hueso asimétrico. En su epífisis superior o proximal vamos a encontrar esta tuberosidad grande que tiene forma de gancho, se llama olecranon. Dentro del olecranon vamos a encontrar la escotadura troclear o escotadura sigmoidea mayor para articular con la tróclea del húmero en la articulación del codo. Acá podemos encontrar la continuación de esta escotadura llamada escotadura sigmoidea menor. Hacia adelante hay una apófisis, ¿ven esa apófisis? Llamada apófisis coronoides. Y acá vamos a encontrar la escotadura radial para articular con la cabeza del radio. Bien, por debajo en la diáfisis recuerden que posee tres caras. ¿Cuáles son las tres caras? La cara posterior, la cara anterior y la cara medial. Es importante resaltar eso. En el corte nosotros tenemos que esto es anterior. ¿Por qué esto es anterior? Bueno, ahí en el corte me dice compartimiento anterior. Entonces, si me dice, yo tengo que respetar. Y acá, esto es posterior. Bien, posterior. De este lado, encontramos esto. De este lado, si es el cúbito o ulna es el hueso medial del antebrazo. Y el radio es el hueso, lo que queda, el hueso lateral. Muy bien, perfecto. ¿Qué encontramos en la diáfisis del cúbito? Vamos a la diáfisis del cúbito. ¿Qué encontramos? En la diáfisis del cúbito encontramos la tuberosidad del cúbito donde se inserta el músculo braquial. ¿Sí? Encontramos el borde anterior, encontramos por lo tanto también la cara anterior. Acá el foramen nutricio, ¿lo ven claramente? Todo cuerpo del cúbito y acá abajo encontramos la cabeza del cúbito. Es el único hueso con la cabeza hacia abajo. En la epífisis distal o epífisis inferior está la cabeza del cúbito con su apófisis estiloides. El radio. El radio también podemos observar casi lo mismo en el radio. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la epífisis superior, encontramos la cabeza con una pequeña cúpula en el interior, o sea, una concavidad llamada cúpula radial para articular con el cóndilo del húmero. Luego encontramos por debajo de la cabeza el cuello del radio y en la diáfisis vamos a ver la tuberosidad del radio donde se inserta el tendón del bíceps braquial. Bien, si nosotros volvemos a la imagen que tenemos lateral, acá al corte, vamos a ver, el radio tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. ¿Sí? Bueno, ahí también en la diáfisis encontramos el foramen nutricio. En la epífisis inferior encontramos la cara articular con el carpo, que forma la articulación de la muñeca, cara articular carpiana, forma la articulación de la muñeca, articula con la mano. Encontramos la cresta supraestiloidea y finalmente todo esto cresta supraestiloidea y finalmente la apófisis estiloidea del radio. Una vista posterior, cúbito y radio. Acá nos damos cuenta de la masa grande que el cúbito tiene detrás, llamada olecranon. Vemos su cara posterior, su cara medial del cúbito. Recordemos, cara posterior, cara medial del cúbito. Cúbito o ulna es lo mismo. ¿Sí? Abajo podemos ver la apófisis estiloides nuevamente. El cúbito no toma contacto en la mano, no toma contacto con la articulación de la muñeca. No hay contacto directo. El radio
Vemos su cara posterior del radio, pequeña parte de su cara lateral. Y acá encontramos impresiones para el pasaje de ciertos tendones. Por acá, que lo vamos a ver después. Bien, el cúbito, como ya dijimos, ya observamos el cúbito es el hueso medial o lateral. Medial, ven acá, cúbito medial, el radio es lateral. El cúbito no articula directamente con el carpo, o sea, con la primera región de la mano, mientras que el radio sí. El cúbito tiene, entonces, al ser un hueso largo, tiene su epífisis superior, donde lo más importante para recordar es el olecrano, la escotadura troclear, la apófisis coronoides. Luego tiene la diáfisis y luego la epífisis inferior, donde está la cabeza del cúbito. El cúbito es el único hueso que está dado de cabeza, está puesto de cabeza, la cabeza va hacia abajo, ¿sí? Y la apófisis estiloides. Acá vemos al cúbito por translúcido y acá vemos al radio. El radio. Como ya dijimos, el radio tiene la cabeza hacia arriba, el epífisis superior, cabeza con la cúpula que articula con el cóndilo. Ahí vemos el cóndilo, ven cóndilo del húmero, cóndilo, tróclea, cúbito, radio. ¿Sí? Entonces, en la epífisis inferior encontramos apófisis estiloides y encontramos la carilla carpiana, la carilla articular para los huesos del carpo. Inserciones musculares. Las inserciones musculares son muy complejas para verlas acá. Entonces solamente voy a marcar algunas cosas importantes. Ojo, estas inserciones la mayoría no las toman así como las estamos marcando acá. Bien, entonces, fíjense, acá en el epicóndilo medial vamos a tener los músculos, músculo pronador redondo, que son los músculos epicondilios mediales o epitrocleares. ¿Sí? Entonces, esos músculos tenemos que saber cuáles son. Los epicondilios mediales tenemos que saber cuáles son. Bien. Del otro lado, acá en el olecranon se inserta el músculo tríceps. Y en el epicóndilo lateral se insertan los músculos epicondilios laterales. Las articulaciones del antebrazo. El antebrazo posee dos articulaciones. La radiocubital superior, que ya la hablamos durante el codo, ¿sí? Acá, radiocubital superior, y la radiocubital inferior. Fíjense cómo el radio se desplaza sobre el cúbito. Vean acá las flechas. Fíjense cómo el radio se desplaza sobre el cúbito. Ese movimiento de rotación de radio sobre cúbito se le llama pronación y supinación. Bien, la articulación radiocubital superior está dada por la cabeza del radio, que articula con la cavidad sigmoidea, ¿no? O escotadura radial, cavidad sigmoidea menor o escotadura radial para la cabeza del radio. Medio de fijación importante acá, importantísimo, el ligamento anular. El ligamento anular es como una superficie articular también, porque envuelve la cabeza del radio. Como vemos acá, envuelve la cabeza del radio. Bien. La articulación radiocubital inferior está dada por la cabeza del cúbito y la escotadura cubital del radio. Bien, ahí como ven, tenemos un ligamento que es un ligamento anterior y un ligamento posterior y nada más. ¿Cuáles son los movimientos de esta articulación? Los movimientos que poseen son simplemente supinación. Supinación es suplicar por propina. Cuando pedimos propina, pedimos con la palma de la mano hacia adelante o hacia arriba. Mientras que pronación es pronar, es dar. Pronación doy. Cuando damos algo, lo damos con la palma hacia abajo. Eso es pronación.
La pronosupinación se realiza en el plano sagital con un eje céfalo-caudal. Otro tipo de unión entre radio y cúbito es la membrana interósea, que vemos acá, que se considera una sindesmosis, quiere decir articulación falsa, unión entre dos huesos mediado por un ligamento o membrana. En este caso tenemos la membrana interósea y la cuerda oblicua o membrana de Weisbrod, ¿sí? Entonces, esta es la cuerda oblicua. Los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo se dividen en planos. Vamos a estudiar los músculos del compartimiento anterior en el primer plano. Músculos del compartimiento anterior en primer plano. ¿Cuáles son? Son 4. El músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo, el músculo flexor cubital del carpo. Ojo, ojo, ojo acá. Vamos uno por uno. El músculo pronador redondo. Fíjense de dónde a dónde va. El origen del músculo pronador redondo es acá. ¿Ven ahí? Músculo pronador redondo se origina entonces en el epicóndilo medial. ¿Y va hacia dónde? El músculo va a ir hacia el radio, va a insertarse en el radio. ¿Sí? Entonces, el músculo pronador redondo va desde el epicóndilo hacia el radio. ¿Cuál es la función? Función del músculo pronación. Vamos acá. Músculo pronador redondo lo que hace es pronación. Se inserta desde el epicóndilo medial hacia la cara lateral del radio. Bien. Ojo, todo el primer plano del compartimiento anterior, o sea, de los músculos anteriores del antebrazo, todo el primer plano está inervado por el nervio mediano. Todo el primer plano. Bien. Vamos. El siguiente, flexor radial del carpo. ¿De dónde a dónde va? Origen epicóndilo medial, hasta la base del segundo metacarpiano. ¿Lo ven ahí? Base del segundo metacarpiano. Ese huesito se llama metacarpiano. El primer metacarpiano es el del dedo gordo. Entonces, acá, primero, acá, segundo. Bien. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Es un músculo también epicondilo medial que va hasta la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál es su función? Flexor y abductor. Nervio mediano. ¿Sí? Todos los que son radiales son abductores porque cuando se contraen tienden a tirar la mano hacia arriba. Al tirar la mano hacia arriba, la mano hace así. Bien. Perfecto. Ahora, nos queda entonces otros músculos. ¿Cuáles son las funciones del flexor radial del carpo? ¿Qué es lo que hace el flexor radial del carpo? Dijimos que el flexor radial del carpo hace flexión, quiere decir trae la mano, la palma de la mano hacia adelante y hace abducción, lateraliza. Seguimos en el primer plano, palmar largo, también epicóndilo medial, y va hasta esta aponeurosis que se llama aponeurosis palmar. Acá, flexor cubital del carpo. Tenemos desde, ¿dónde? Epicóndilo medial, ¿hasta dónde? Hasta el primer estamos en el flexor cubital del carpo, hacia el quinto metacarpiano, a la base del quinto metacarpiano. Bien, entonces volvemos acá. Flexor palmar largo, epicóndilo medial,
hasta la aponeurosis palmar, también nervio mediano. ¿Y cuál es su función? Flexión de la mano y tensión de la aponeurosis palmar. Acá, flexor cubital del carpo. Se inicia en el epicóndilo medial y va hasta el huesito. ¿Qué es lo que hace el flexor cubital del carpo? Como es un flexor cubital, realiza flexión y realiza aducción. Acá está mal puesto. Ah, perdón, está bien puesto. Realiza aducción, ¿sí? Aducción de 40 grados de la mano. Entonces, fíjense que es muy sencillo. En el primer plano encontramos el músculo pronador redondo que está cortado. Ojo, el pronador redondo es el primer músculo del plano superficial y es el que va a ser inervado primero por el nervio mediano. El nervio mediano se introduce entre sus dos fascículos y lo inerva primero. Luego encontramos el flexor radial que va a la base del segundo metacarpiano. Y luego encontramos el flexor palmar largo, que es inconstante, va a la aponeurosis palmar. Y finalmente el flexor cubital del carpo, que llega hasta la base del primer metacarpiano. Perdón, del quinto metacarpiano. Músculos del antebrazo, segundo, tercer y cuarto plano. Vamos acá. En el segundo plano se encuentra un solo músculo. ¿Cuál? El músculo flexor superficial de los dedos. ¿Qué es lo que hace el flexor superficial de los dedos? El flexor superficial de los dedos flexiona la falange media sobre la falange proximal. La función está dada por el nervio mediano. Bien, flexor superficial de los dedos. También es un músculo epicondilio medial. Se inserta en el epicóndilo medial, pero también en la cara del radio, en la cara anterior del radio. Y sus tendones van a ir hacia el segundo metacarpiano de los 4 últimos dedos. Segundo metacarpiano de los 4 últimos dedos. Así, ¿no? Segundo metacarpiano de los 4 últimos dedos. Y eso le va a permitir realizar su función. ¿Cuál es su función? Esta. Esta es la función del flexor cubital, flexor superficial de los dedos. Bien, del otro lado encontramos ya los músculos que no son epicóndilos mediales. Tenemos el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Esos son los dos músculos del tercer plano. Bien, entonces, el flexor profundo de los dedos se inserta en la falange distal de los 4 últimos dedos. Por eso es que se llaman también tendones perforantes, porque ingresan por debajo del tendón del superficial de los dedos. Miren esta escena, ingresan por debajo. Bien, ¿cuál será su función de este músculo? Simplemente flexión de la falange distal sobre la falange media. El flexor largo del pulgar va de la cara anterior del radio, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el tendón más largo. El tendón más largo llega hacia, perdón, acá cometí el error, el tendón más largo llega hasta la última falange del dedo pulgar. Reflexor llega hasta la última falange del dedo pulgar. Bien, entonces ¿qué hace? Hace flexión de la segunda falange sobre la primera. El cuarto plano contiene solo un músculo llamado pronador cuadrado, que se une de la cara anterior del radio a la cara anterior del cúbito. Bien, sirve también para la pronación.
Porción posterior, músculos posteriores, porción posterior, compartimiento superficial. En el compartimiento superficial tenemos el anconio, tenemos el extensor cubital del carpo, tenemos el extensor del meñique y tenemos el extensor de los dedos. De acá, de estos músculos, salvo el anconio, ¿no? Es importante recalcar solo aquellos que se insertan en el epicóndilo lateral. Epicóndilo lateral, epicóndilo lateral, epicóndilos laterales. Bien, todos los del compartimiento posterior son inervados por el nervio radial. Todos. Realizan diferentes funciones. El anconio, que lo tenemos acá, es un músculo pequeño, ¿ven? Desde el epicóndilo lateral hacia el cúbito, músculo pequeño que realiza la extensión, extensión del codo. Bien. Y tenemos los otros músculos, los músculos extensor cubital del carpo. ¿Qué es lo que hace el extensor? El extensor extiende, como es cubital también aduce, extensor cubital del carpo, ¿sí? El extensor de los dedos extiende los dedos. Bien. Es muy importante recalcar que el compartimiento posterior está inervado solo por el nervio radial. Bien. Compartimiento posterior profundo. También está inervado solo por el nervio radial. ¿Cuáles son los músculos? Acá no es necesario saber inserciones. Músculo extensor del índice, músculo extensor largo del pulgar, músculo extensor corto del pulgar, músculo abductor largo del pulgar. Las funciones tienen mucho que ver con su nombre. Si el músculo se llama extensor del índice, ¿qué va a hacer? Si el músculo se llama extensor largo del pulgar, ¿qué va a hacer? Extender la segunda falange del pulgar o falange distal. Si se llama extensor corto del pulgar, ¿qué hace? Extiende la falange proximal sobre la distancia. Si se llama abductor largo del pulgar, ¿qué hace? Abducción del pulgar. Ahí tenemos los músculos, fíjense. Entonces, esto es el mecanismo de extensión. Fíjense, entonces acá nosotros podemos ver el abductor, podemos ver el extensor corto y podemos ver el extensor largo y ahí vemos el extensor del índice. Porción lateral. Contiene el músculo supinador, que también es un epicondilo lateral. Contiene el músculo extensor radial corto, que también es un epicondilo lateral. Y contiene el extensor radial largo del carpo y el braquio radial, que no nos interesan mucho las inserciones. Bien, la inervación. Toda la porción lateral está inervado por el nervio radial. Las funciones. El supinador supina, el extensor del radial del corto extiende y los demás se extienden. Músculos de pronosupinación tenemos el pronador redondo, el pronador cuadrado. Esos son los músculos de pronación. Y los músculos de supinación tenemos el músculo supinador, ¿no? O supinador corto y el músculo bíceps braquial. Arteria radial. Fíjense, acá marcamos la arteria radial, ahí la podemos ver.
La arteria radial en su recorrido, ella se forma luego de pasar la flexura del codo. Bien, cuando ella se forma, empieza a dar ramas, varias ramas. Dentro de sus ramas tenemos ramas colaterales como la arteria recurrente radial, arteria transversa anterior de carpo, arteria radiopalmar, arteria dorsal del pulgar, arteria dorsal del carpo, rama para el primer segmento, rama muscular, rama nutricia. Tenemos arco palmar profundo. Bien, la arteria cubital. La arteria cubital en cambio es medial. La arteria cubital desciende junto con el nervio, ¿no? Y las venas. La arteria radial no. La arteria radial solo junto con las venas, pero no nervio. La arteria cubital desciende con un paquete vasculo nervioso. Bien. Y termina dando la arteria cubital o ulnar, termina dando el arco palmar superficial. ¿Sí? Termina dando el arco palmar superficial. Las venas superficiales del antebrazo tenemos la vena cefálica, la vena basílica, y algunas venas llamadas vena mediana, que es inconstante, puede estar o no estar. ¿Sí? Entonces, en el centro, nosotros podemos observar la vena mediana, ahí vena mediana, y la vena mediana se divide en dos. ¿Sí? Ojo, esto es muy interesante. Las venas regresan la sangre al corazón. O sea, el flujo de las venas es hacia el corazón, hacia arriba. ¿Sí? Las venas regresan la sangre hacia el corazón. Entonces tenemos acá. Tenemos los dedos, ¿no? De los dedos vienen los vasos venosos. Nos organizamos principalmente en dos. La vena basílica, la vena cefálica, ¿no? La vena cefálica es lateral. Y llegado el momento, ellos dos se fusionarían, ¿no? Para la vena cefálica y la vena basílica se fusionarían para dar origen acá. Acá vena cefálica, vena basílica, para dar origen a la vena mediana. La vena mediana viene de abajo y da dos ramitas. Estas dos ramitas se llaman mediano cefálica y mediano basílica. Ahí la basílica desemboca en la humeral y la cefálica, bueno, asciende hasta el surco delto pectoral donde ingresa a la axila. ¿Se acuerdan? Bien. Las venas profundas del antebrazo siguen el mismo recorrido, trayecto y la misma dirección, disposición que las venas profundas. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego.